doctor Zuriabe. A todos los participantes un gusto nuevamente poder participar en estas sesiones de capacitación, ¿no? El contexto de la presentación está basado en estadística descriptiva, que es lo que se ha solicitado, pero también toca algunos aspectos relativos al ámbito de investigación en sí mismo, ¿no? El auspicio de todas estas sesiones está en relación justamente a la Universidad Católica de Lovaina, que es la que me recibe en el marco doctoral, la Universidad Mayor de San Simón a través del IBISMED aquí en Bolivia. Bueno, este es un poco el background. Nosotros trabajamos en el Hospital Saint-Luc en Bruselas, en Bélgica. Somos parte del Instituto de Research Experimental y Clinic, que es el Instituto de Investigación Experimental y Clínica, como parte de la Universidad Católica de Lovaina, y también con el grupo CEBAM, que es parte de la Cochrane en Bélgica, ¿no? En Bruselas. Entonces, eso es parte del background. Lo que vamos a llevar ahora es ver un poco cómo se manejan los datos, las variables, los tipos, el diseño, que ya lo han visto según he evaluado el programa, y también hablar un poco de sesgos de investigación en el marco de lo que es estadística descriptiva. No solamente para hacer una referencia, y esto es algo que siempre trato de notar en las presentaciones, cuando uno desarrolla una investigación, en el caso, por ejemplo, que estamos interviniendo, y estas sesiones están enfocadas en que la Caja Nacional y obviamente el sistema de residencia médica genere investigación de alto nivel, pues hay que entender que hay diferentes filtros de manejo de la evidencia. Generalmente la Cochrane es una de las entidades que maneja y tiene una experiencia muy amplia en el ámbito del manejo de la evidencia científica, ¿no? De hecho, su logo está basado en lo que es un force plot y el manejo de esta evidencia en lo que llamamos metaanálisis y revisiones sistemáticas, ¿no? Actualmente en el manejo de metaregresiones también. Entonces, en ese marco, pues, lo que quiero explicar un poco con este artículo, que es un artículo que aparece en los 2 libros de bioestadística que yo he escrito, al que le hago seguimiento, ¿no? Trato de actualizar el libro con justamente el seguimiento de la evidencia respecto a este tema. Uno es un tema de mi especialidad, ese es otro de los aspectos importantes del manejo de la estadística. Uno puede entender la evidencia, incluso de especialidades que no son de su ámbito, manejando de alguna manera, si se entiende de manera adecuada la evidencia estadística, ¿no? Es uno de los elementos que nos permite evaluar la evidencia en todo ámbito. Entonces, fíjense, el tratamiento de barbitúricos, lesión cerebral por trauma agudo. La publicación inicial es del 2006 y el autor es el grupo de colaboradores de Roberts. No, lo que quiero denotar en este ámbito es que uno piensa generalmente cuando desarrolla una investigación que la evidencia que está generando es válida, ¿no es cierto? Y todos hacemos seguramente investigación enfocados en que los resultados de nuestra investigación sean válidas. Y por eso utilizamos, pues, estadística como la base para sustentar esa evidencia, ¿no? Y en ese marco, pues, quiero que veamos en este diagrama que se maneja en todos los metaanálisis y revisiones sistemáticas. Si ustedes pueden ver, hay una cantidad grande de artículos que los revisores han estudiado a detalle para responder a la pregunta de investigación, ¿no? El hecho de que si podríamos utilizar barbitúricos en este tipo de lesiones. Entonces se revisa literatura y se va filtrando esta literatura. Ustedes pueden ver que son más de 400 artículos, ¿no? 410 que ellos identifican inicialmente, y luego en un análisis remueven o eliminan
cuestiones metodológicas, análisis estadístico y otros elementos, pues más de la mitad, ¿no? Prácticamente la mitad, se quedan con 248, porque ahí existen duplicados, ¿no? De estos 248 se excluyen 240, y esto es a lo que quiero llegar, ¿no? El análisis estadístico es generalmente el que representa el filtro aquí, y se excluyen 240 estudios que no tienen robustez estadística o que no manejan una metodología rigurosa. Los autores partieron con 410 artículos y se quedan con 8 hasta esta instancia, ¿no? Que son elegibles y son artículos que tienen, digamos, evidencia robusta, ¿no? Entonces, de estos 8 todavía representa un filtro, el análisis cualitativo o el de síntesis, se quedan con 7. Uno de estos se excluye por razones metodológicas también, y se quedan obviamente con 7, y 6 que participan en el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo es el metaanálisis propiamente dicho, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? A pesar de que un estudio esté publicado y esté sustentado, digamos, por el respaldo de una revista indexada y todo lo que conocemos en el ámbito de la investigación, eso no garantiza que los resultados sean robustos y que nos represente una evidencia, digamos, que nos permita Por favor, su micrófono se silencia, doctor. ¿Ya? Entonces, en ese ámbito uno parte con cientos de estudios y, dependiendo de la pregunta de investigación, podría quedarse con unos cuantos, ¿no? Este ejemplo se va a repetir en cualquier metaanálisis, como les digo. Entonces, lo que tenemos que buscar es un análisis estadístico adecuado, una metodología robusta para generar evidencia que nos permita tomar decisiones, ¿no? El logo mismo de la Cochrane o el eslogan que manejan es mejor evidencia es igual a mejores decisiones, ¿no? Esto en el ámbito clínico es súper importante, en el ámbito de la epidemiología clínica mucho más, ¿no? Entonces, partiendo desde este precepto, lo que tenemos que hacer es primero identificar qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a investigar. Siempre les digo en esta o varias otras sesiones, uno no puede despertar mañana y tratar o querer hacer investigación en un tema. De alguna manera tiene que tener experticie en ese tema para entender todas las aristas clínicas que van a condicionar que un análisis estadístico sea diferente a otro. Una enfermedad es diferente a otra. El VIH, por ejemplo, no es lo mismo que COVID-19, aunque tienen un comportamiento pandémico y hay ciertos rasgos que pueden tal vez extrapolarse, como el análisis de pruebas diagnósticas que vamos a ver después, que en algún ámbito puede ser muy similar en estas dos patologías. La diabetes, la hipertensión van a tener otro comportamiento. Entonces, va a haber la necesidad de que el experto en esa temática se acople a un experto en estadística. Es más deseable que el experto tenga ambas situaciones, que conozca de ambos elementos, ¿no es cierto? Pero eso no es la regla, digamos, más bien es la excepción. Entonces, en ese ámbito, hay que empezar a conformar en nuestro medio equipos de trabajo con expertos clínicos, expertos en el área quirúrgica, si es que interviene ese aspecto en el diseño de nuestro estudio, también expertos en metodologías o métodos y también en estadística, ¿no? No es lo mismo hacer un trabajo descriptivo
que un ensayo clínico, por ejemplo. Es en sí más complejo, ¿no? Y hay que tener también cierta experiencia en ese ámbito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra población. Podríamos, por ejemplo, todo lo que representa aquí el círculo azul es la población de Bolivia, ¿no es cierto? Dentro de la población de Bolivia podríamos seleccionar una subpoblación, una población blanco, si quieren. En el ámbito de las diferentes enfermedades, esta población va a cambiar, ¿no? Si quiero estudiar cáncer de cuello uterino, por ejemplo, mi población general no la puedo estudiar porque no todos son susceptibles a esta patología. Mi población blanco serían mujeres, ¿no? Y puedo ir delimitando esa población blanco de manera lógica respecto a la patología que estoy estudiando. Por ejemplo, serán mujeres en edad reproductiva, o iré delimitando esta situación, ¿no? Y de esta subpoblación, si es posible, o si se logra identificar, ¿no? En VIH, por ejemplo, podré identificar subpoblaciones con factores de riesgo, el personal de salud, trabajadoras sexuales comerciales, HSH, hombres que tienen sexo con hombres, y de esas subpoblaciones podré ir sacando una muestra, ¿no? La idea es, y quiero que se entienda, entender bien la enfermedad o la patología que estoy estudiando, y en ese contexto definir bien todos estos elementos que estamos viendo, ¿no? El universo, la población blanco, la muestra. Y esta muestra pues va a tener que tener básicamente dos características. Primero, y la más importante, es la representatividad, ¿no? Esta muestra tiene que ser representativa del universo o de la población blanca que estoy estudiando. Es decir, tiene que tener las mismas características, ¿no? En términos de distribución y proporciones, debería ser muy similar. Si no consigo ese elemento, pues es difícil que la muestra sea adecuada, a pesar de que reúna el segundo elemento, que es el tamaño, ¿no? El tamaño también es un elemento importante en la muestra, pero yo lo consideraría incluso secundario a la reproductividad. Lo deseable es que tengamos una muestra de un tamaño adecuado y que sea reproductiva, o que tenga reproductividad, se parezca a la población de donde ha sido extraída, ¿no? Entonces, en ese marco, por ejemplo, podríamos trabajar en un subgrupo, en Cochabamba nada más. Generalmente necesitamos muchos recursos para trabajar en el territorio extenso. En Bolivia, por ejemplo, cuando generalmente con la fundación con la que trabajo hacemos una consultoría que tiene que ver mucho con esta parte estadística, ¿no? Y tratamos de limitar un poco la muestra a ciertos lugares específicamente. Generalmente los demarcamos en el eje troncal porque es el que tiene mayor población en términos de distribución. Y en ese marco, pues esa muestra que obtengamos en este eje troncal puede ser representativa de todo el país, ¿no? Y podría tener incluso características muy similares porque mezclas diferentes regiones, diferentes nichos ecológicos o elementos que podrían influir sobre la patología que se estudia, ¿no? No es fácil y más bien yo diría que es uno de los puntos más complejos el establecer un tamaño de muestra adecuado, ¿no? Es por eso que les digo que debe haber, y creo, y es una recomendación, de que deberían formarse en el marco de este proyecto ya equipos de trabajo en donde se asesoren a los residentes para ir diseñando los estudios de manera adecuada y también seguir los pasos rigurosos para tener evidencia adecuada. No es lo mismo cuando uno recibe una base de datos o un conjunto de datos y quiere de ahí sacar un diseño o jalar de los pelos un diseño metodológico. No es lo mismo que cuando uno parte con la concepción misma del diseño y en base a eso empieza a desarrollar instrumentos, recoge información y luego la analiza, ¿no? Entonces, siempre te falta algo cuando haces esto de la otra manera, ¿no? Cuando no lo haces de manera ordenada. El software que están viendo, el PAS,
en su versión 15 para la presentación que hicimos el año pasado, pues, es uno de los elementos que nos permite tal vez hacer el cálculo del tamaño de muestra con gran precisión, pero no es fácil de manejar, y solamente como ejemplo, un screenshot de todo lo que puede hacer este software. Hay más de 17,000 fórmulas para el tamaño de muestra de un estudio, y esto tiene que ver con el diseño, ¿no? El diseño es lo más importante. Para cada diseño metodológico va a haber un tamaño de muestra adecuado que nosotros podemos calcular en base a este software. Solamente para que se entienda, pues aquí he seleccionado lo que son medias, ¿no? Y cuando hablamos de medias y estamos trabajando en un estudio que quiere comparar medias o determinar medias, si es que solamente utiliza grupo, fíjense, aquí tenemos un test para una media, para calcular el tamaño de muestra en una distribución que va a tener solamente una media, pero podríamos tener distribuciones más complejas, manejar, por ejemplo, distribuciones con dos medias, es decir, un grupo de comparación y un grupo de control, y ambos van a tener medias, y vamos a tener que, por ejemplo, comparar dos muestras, ¿no? Y en este ámbito, por ejemplo, vean aquí, si estas dos muestras tienen varianzas diferentes, el cálculo del tamaño de muestra va a ser diferente también. Es decir, el algoritmo, la fórmula va a modificarse. Lo mismo ocurre si las varianzas son iguales. Entonces, hay ciertos elementos, normalidad, homocedasticidad, elementos que vamos a tener que tomar en cuenta dentro del marco del diseño del estudio para tener un tamaño de muestra adecuado, ¿no? En este marco, lo que yo les sugiero es, lo mejor es apoyarse en un experto para que pueda desarrollar esto adecuadamente. Si uno hace un trabajo de investigación y tiene un tamaño de muestra mal estructurado, al final es muy difícil volver a hacer el trabajo para recabar más muestras. O sea que lo mejor es siempre partir con un tamaño de muestra, digamos, meta para establecer esto, ¿no? Y entrando un poco al marco de estadística, pues tenemos variables, que es todo lo que vamos a observar, medir o vamos a contar, por ejemplo, ¿no? El número de personas con COVID-19, por ejemplo, puede ser una variable en un estudio descriptivo. Creo que estamos muy empapados en este ámbito y todos los días vemos esas gráficas de análisis descriptivo que están relacionadas al COVID. En este ámbito, pues manejamos lo que son la dimensionalidad, escala, ¿no? La escala es generalmente numérica o una escala que podría ser categórica, ¿no? Esta categórica las vamos a dividir en una cualitativa que se subdivide en dos entidades. En algunos libros está todavía más subdividida, pero la relación que les estoy dando es la que maneja cualquier software estadístico. R, el SPSS, el Stata, CSPro, EpiInfo, ¿no? Manejan ellos nominal y ordinal. Es decir, que si las clases dentro de la variable tienen un orden, primer grado, segundo, tercer grado de desnutrición, por ejemplo, ahí hay un orden y esa variable se denomina ordinal. Si la variable solamente tiene nombres en las clases, pero no hay un orden, por ejemplo, sexo, femenino y masculino, uno independientemente puede cambiar el orden de esas variables y no influye de ninguna manera en el análisis, pues esa variable va a ser nominal. Respecto a las cuantitativas, va a haber básicamente dos, las discretas y las continuas. Aquí quiero ser simple. Las continuas tienen posibilidad de datos infinitos y se diferencian porque van a tener decimales, ¿no? Pueden admitir decimales. Por ejemplo, el peso, uno puede pedir el peso en gramos, miligramos, microgramos y así sucesivamente ir aumentando más decimales. Pero eso no se puede hacer, por ejemplo, con el número de embarazos que tiene una persona, ¿no? Una mujer en edad reproductiva, dentro de nuestro grupo de estudio, podrá tener 0,
ningún embarazo, 1, 2, 3, 4, nunca va a tener posibilidad de tener una denominación o una cuantificación con decimales en esa variable. No puede tener 1.3 embarazos, no va a poder tener 1.3 abortos. Quiero que se entienda, esa variable en su concepto nunca va a poder tener o aceptar decimales, ¿no? En el otro lado, dependiendo de el manejo que queramos darle, podría tener o podría no tener decimales, ¿no? Lo que tenemos que hacer es analizar esa variable y ver si admite la conformación de decimales, ¿no? Si el peso, por ejemplo, lo cuantificamos únicamente en kilos, no va a tener decimales, pero si ahí empezamos a poner gramos, miligramos y lo que sea que queramos medir con la precisión que queramos alcanzar, que es otro elemento muy importante, hay gente en el ámbito de investigación que confunde lo que es precisión respecto a lo que es relevancia en el ámbito clínico, ¿no? No interesa si vamos a medir el peso en microgramos o picogramos, si esa variable es muy susceptible a condiciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, estudiar el peso en un recién nacido puede ser muy variable por muchos efectos y no serviría de nada si yo me voy a estudiar esto con una precisión demasiado grande. ¿Por qué? Porque la variación va a ser muy grande también y es probable que necesite solamente estudiar esto en gramos o en miligramos, pero no ir más allá. Entonces, hay que tener cuidado también de hasta qué nivel deseamos llevar la precisión y en qué grado eso influye sobre nuestros datos. Tienen el ejemplo de una base de datos, ¿no? En donde, como les estoy diciendo, este es SPSS, la variable inicial generalmente es una variable alfanumérica que sirve para ordenar los datos. Hago hincapié en esto porque generalmente no lo hacen o no lo hacemos, digamos, de manera general. En la caja petrolera no tenemos bases de datos que digamos, sean normales. Hay una categorización de normalización que se le denomina, en la cual una base de datos tiene que tener ciertas características y no las reunimos, ¿no? Uno de los primeros pasos es darle un número a todos los pacientes que estoy estudiando, a los elementos que estoy estudiando, y luego poner las variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, fíjense aquí, esta variable es de tipo cadena, lo que vendría a ser en el SPS, lo que es cualitativo, y hay otras variables numéricas, la presión arterial sistólica, la glicemia, el colesterol, numéricas o cualitativas, ¿no? Que en el SPS las denominan como cadenas o strings en inglés. Y por otro lado, pues aquí está la escala de medición, ¿no? La escala es numérica, nominal u ordinal, que aquí no aparece porque no teníamos en este estudio ninguna variable ordinal, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que he tratado de hacer es darles instrumentos teóricos que les permitan introducir en esta hoja del SPSS las variables según sus características. Por otro lado, tendrán que generar una tablita de operacionalización de variables en donde pondrán todas las variables, los indicadores que van a manejar, ¿no? El índice de masa corporal, por ejemplo, es un indicador compuesto, utiliza en sí dos variables, el peso y la talla. Y también hay que determinar los valores finales, el tipo de variable, escala de medición. Con eso considero que es suficiente para una tabla de operacionalización. Obviamente tendrán que poner todas las variables que van a utilizar y dependiendo del nivel de investigación, pues pondrán variables dependientes, independientes, variables explicativas y como se denominen para el nivel que estén llevando. Eso lo han visto seguramente en la primera sesión, en diseños metodológicos. El tipo de análisis que vamos a hacer.
vamos primero a analizar una variable, luego una variable en relación o asociada a otra variable, y luego muchas variables en relación a una variable que vamos a denominar dependiente o una variable de estudio, que en este caso sí va a tener que elegirse, ¿no? La variable de estudio. Si están en el ámbito de COVID-19, por ejemplo, van a ver que la variable que todos queremos demostrar es la diferencia en mortalidad, ¿no? Esa es la variable dependiente que queremos nos refleje las diferencias entre dos tratamientos, por ejemplo. Que para todos los que estamos haciendo estudios en COVID-19, pues nos está resultando muy, muy difícil establecer diferencias terapéuticas entre un grupo y otro respecto justamente a esta variable, a la mortalidad, ¿no? Es lo que llamamos un endpoint duro, demostrar justamente el beneficio del uso de un fármaco en un ensayo clínico respecto a la mortalidad. Al no poder obtener estos resultados, pues nos vamos a otras variables que también se pueden considerar dependientes secundarias, ¿no? El tiempo de estancia hospitalaria, las complicaciones, la necesidad de intubación. Esto en el ámbito de COVID les estoy explicando para que tengamos un poco como ejemplo. Posteriormente vamos a tener que hacer un análisis de cada variable según su tipo. A las variables cualitativas solamente las contamos y las representamos en porcentajes. Y vamos a ver algún ejemplo. A las variables numéricas, a las que están en escala numérica, tendremos que primeramente calcular parámetros de tendencia central, la moda, la mediana, la media aritmética, y tendremos que elegir entre estas cuáles la que más se adapta a la patología que estamos viendo. O, en su caso, podré elegir cualquiera de estos parámetros y buscar que mis datos lleguen a tener una tendencia de distribución normal, lo cual es a veces muy difícil cuando no se tiene una muestra de tamaño grande, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay mucha relación en el tamaño de muestra, el diseño y también lo que deseamos en una muestra, ¿no? La normalidad de una variable cuantitativa. Y por otro lado, los parámetros de dispersión, que en este caso están en correlación, ¿no? Para la moda, la extensión o el rango, si quieren. Para la mediana, la extensión intercuartil o el rango intercuartil, o también se lo denomina intervalo intercuartil, una doble I. Y para la media aritmética, la desviación estándar, pero para calcular la desviación estándar, primero habrá que calcular la varianza, ¿no? Y de aquí van a desprenderse un sinnúmero de análisis basados en el análisis de la varianza, ANOVAs, MANCOVAs y demás que vamos a ver. Es decir, que los análisis que vamos a plantear son en tanto más complejos para las variables cuantitativas o numéricas y un poco más sencillos para las variables cualitativas. Pero esto hasta cierto punto, ¿no? Porque también cuando hagamos análisis de regresión, vamos a tener la tendencia de tomar a las variables cualitativas como cuantitativas en el marco de lo que llamamos el modelo lineal generalizado, ¿ya? Pero lo vamos a ver eso después, y eso es un poco avanzado todavía, ¿no? Lo que buscamos con una muestra es que tenga esta distribución, una campana de Gauss con ciertas condiciones de altura y del ancho, si quieren, lo que llamamos kurtosis, ¿ya? Y bueno, pues en ese sentido, lo que vamos a hacer es determinar en un análisis inicial de nuestros datos, los datos de tendencia central y los datos de dispersión dentro de esta curva. Obviamente, si nuestros datos no tienen una tendencia normal, una distribución normal, la gráfica que tengamos va a ser diferente, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Primero, para realizar un análisis en el marco de lo que llamamos estadística paramétrica. La estadística paramétrica generalmente está basada en lo que tenemos enfrente, ¿no? En una distribución normal. Entonces, cada vez que nosotros querramos analizar un conjunto de datos, tendremos que ver si nuestros datos son o tienen un comportamiento normal o no,
Y en ese ámbito vamos a decidir utilizar estadística paramétrica o elementos paramétricos o estadística no paramétrica. Es el primer gran paso en el análisis estadístico. Obviamente esta población, como ya les dije, tendrá que tener diferentes características y habrá que definirlos muy bien en un marco teórico, en el diseño muestral, probablemente en el acápite metodológico. Si se dan cuenta, esta distribución nos va a permitir pues, utilizar estos parámetros de dispersión de una manera que nos permita subclasificar las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, un individuo con cierta altura, cierta medición, nos va a marcar un punto en esta distribución y por encima de este individuo yo voy a tener a un 30% de personas que estoy estudiando por encima de este parámetro y un 70% por debajo. Lo contrario va a ocurrir aquí con esta persona que tiene una menor altura, ¿no es cierto? Una proporción menor de personas tendrá una altura, una variable medida en una conformación menor a la que obtiene este individuo y una proporción más grande de individuos pues tendrá una medición mayor de esta variable, ¿no? Entonces, eso nos permite ir ubicando puntos dentro de esta distribución, lo que denominamos centiles, percentiles, deciles o quintiles, la denominación que ustedes quieran buscar dependiendo a la patología, ¿no? Los pediatras, por ejemplo, están muy habituados a manejar percentiles porque es así como está un poco guiada la literatura. Las desviaciones estándar y otros parámetros podrían también ser habituales en su análisis. Los quintiles y los cuartiles, por ejemplo, son más del análisis económico, ¿no? Quintiles de pobreza y otros elementos. Entonces, tendremos que notar qué queremos calcular para cada distribución. Pero lo primero es ver si esta distribución es normal, ¿no? Como ustedes ven, hay cierta proporción de los datos que puede estar entre un punto y otro de esta distribución. Y esos puntos a veces los tenemos bien definidos y en algunos casos hay que subdividir más esto, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, dividir esta distribución en 4 partes iguales, lo que hago es graficar cuartiles o hacer un diagrama en caja. Si quiero en 5, tendré que graficar quintiles, pero si esta gráfica yo la quiero dividir en 100 partes iguales, pues calcularé lo que son los percentiles, ¿no? Y los deciles y demás son nada más que dividir esta gráfica en diferentes partes, ¿no? En más números. Lo que hace una desviación estándar, por ejemplo, es dividir a los parámetros que son más normales o los que más se repiten entre 2 puntos, ¿no? Menos una y más una desviación estándar. Y entre estos puntos ustedes pueden ver que sumando esto, más o menos está el 68% de los datos, ¿no? Cuando uno divide esto en 4 partes, entre los 2 puntos centrales está el 50%. Entonces yo tendré que evaluar la patología que estoy manejando si tiene un 50% de personas que pueden catalogarse como enfermas o susceptibles, o es un poco mayor esta proporción, entonces podría utilizar desviaciones estándar. Lo bueno de las desviaciones estándar es que podría utilizar 2 o 3 desviaciones, ¿no? Si es un poco más del 68% de la población que estoy queriendo estudiar o a la que quiero hacer referencia, pues tomaré 2 desviaciones estándar y al 68 le sumaré otros 27.2%, ¿no? Que es la suma de estos 13.6. Esto es teórico, obviamente, ¿no? Y si todavía es mayor la cantidad de gente que quiero sumar aquí en el área de influencia, pues me iré a 3 desviaciones estándar y menos 3 desviaciones y ahí, en teoría, lo que se maneja es el 97% de la población y se escapa un 1.5% en ambas colas, ¿no? Esto es importante de considerar. Generalmente manejo 3 desviaciones estándar cuando el fenómeno que quiero
estudiar es muy poco frecuente, ¿no? ¿Para qué nos sirven estas distribuciones de normalidad? Esta presentación la hice en el diplomado de VIH que hicimos con Naciones Unidas, con el Fondo Global. Y yo quería demostrarles a todos los expertos en VIH que participaron, era un curso nacional, expertos de toda Bolivia, que cuando hablamos de un periodo de infección de 2 a 3 meses, por ejemplo, aquí lo que estamos hablando es que hay una distribución ahí que generará una distribución normal. Entre estos 2 puntos que estoy marcando aquí, 2 a 3 meses, la manifestación de una infección aguda puede darse en ese lapso de tiempo, pero en algún porcentaje de gente podría darse en un curso más agudo, o sea, en menor tiempo, y en algún otro porcentaje en un tiempo un poco más prolongado. La latencia clínica que nos describen los libros, que generalmente son 10 años, es lo que llamamos un promedio, ¿no? Es el punto medio de acá. Pero hay gente que mucho más antes de esos 10 años puede manifestar signos de SIDA, ¿no? Y gente que lo hará muy, muy después, ¿no? Lo que llamamos los progresores lentos de la enfermedad en VIH. Entonces, fíjense cómo en cada parámetro clínico que manejamos en teoría también una distribución normal. Y, por ejemplo, para la manifestación de la fase SIDA, 1 a 3 años, también tenemos entre 1 a 3 años una distribución, pero hay gente que va a tardar un poco más y gente que va a ser mucho más precoz, ¿no? Los progresores rápidos de la enfermedad. Entonces, en el ámbito clínico es muy importante saber manejar estadística. Aquí otro ejemplo en VIH también, como la distribución de nuestros pacientes en el tiempo de evolución puede mostrarnos una distribución prácticamente normal o muy similar a una campana de Gauss, con la concentración de muchos de nuestros pacientes o de las observaciones en un punto, y hacia abajo o hacia arriba valores dispersos, ¿no? Por eso manejamos el nombre de parámetros de dispersión. Entonces aquí tendremos que manejar desviaciones estándar, intervalos intercuartiles o extensiones, dependiendo de lo que queremos analizar en la patología. Este ya es un ejemplo más común para ustedes, COVID-19, la curva de positivización de los test, ¿no es cierto? Fíjense, aquí también hay una distribución que, a pesar de que no tiene una distribución normal, expresa ciertas características que podemos analizar, ¿no es cierto? Entonces, en esta curva del tiempo, por ejemplo, podremos analizar también el punto más alto, el punto medio, o la media, la moda, que es justamente este punto aquí arriba, el punto más alto, y también las colas, ¿no?, que estamos viendo acá, y podremos hacer un análisis adecuado de esos datos también. Obviamente los tests de laboratorio se analizan de otra manera, pero este es un ejemplo nada más. Entonces lo que tenemos que ver es cómo están distribuidos nuestros datos. Tal vez podrían ser simétricos, como en una distribución normal, como en la gráfica que hemos visto hace rato, una distribución asimétrica positiva con un pico, digamos, hacia el lado izquierdo, o hacia el lado derecho con una curva asimétrica, así la denominamos. Hay que tener cuidado porque 2 gráficas diferentes, 2 distribuciones podrían tener el mismo punto medio, la media, por ejemplo, que están viendo aquí. La línea roja, la línea azul y la línea naranja tienen el mismo valor respecto a la media, pero fíjense cómo el ancho, si quieren, de las gráficas es muy diferente de ambos. Entonces, varias distribuciones podrían tener la misma media, pero una distribución diferente respecto a los parámetros de dispersión. Entonces, para comparar 2 distribuciones, 2 grupos poblacionales, debo asegurarme de que sean muy similares, ¿no?, en términos de media y en términos de parámetros de dispersión. Estas gráficas, por ejemplo, las han visto en COVID, las líneas de tendencia, las proyecciones. Todo esto es análisis estadístico que nos permite ver el curso de la pandemia, por ejemplo.
¿no? Lo primero que queremos ver es la normalidad. Para esto hay tests, hay 2 tests que utilizamos que el SPSS maneja, el de Shapiro-Wilms y el de Kolmogorov-Smirnov, que lo que queremos es diferenciarlos un poco, ¿no? Se dice que uno se diferencia del otro cuando hay un tamaño de muestra muy pequeño, ¿no? Por eso se maneja el límite de 30 pacientes. Cuando queremos determinar normalidad y tenemos un grupo muy reducido de pacientes, menos de 30, es mejor utilizar Anderson-Darling o Shapiro-Wilms. Y cuando el tamaño de muestra es más grande, mejor utilizar Kolmogorov-Smirnov, ¿no? O en ese caso sería prácticamente indiferente. Para, por ejemplo, comparar 2 medias, lo que hace el test de TD-Student, lo primero que necesito es verificar la normalidad y la homogeneidad de varianzas, o la homocedasticidad, si quiere. Entonces, lo que tenemos que hacer en el software es correr los test de normalidad y verificar si nuestra distribución es normal. Generalmente, lo que hacemos en el SPSS es contrastar esta distribución normal con nuestros datos. Y aquí está, por ejemplo, una publicación nuestra en la que están viendo los datos nuestros. Es un trabajo en VIH que ha sido publicado por el IBISMED y ustedes pueden ver en contraste la distribución normal teórica, la curva normal. Y pues gráficamente se puede ver que es más o menos normal la gráfica, ¿no? Pero la nuestra. Y en ese ámbito lo que hay que hacer es correr el test y verificar si es normal o no, nada más, ¿no? Aquí, si se fijan, una muestra de 3.500 pacientes, un poco más, es muy difícil que no llegue a tener un comportamiento normal, pero de todas maneras hay que verificar estadísticamente. La tabla que están viendo es la manera en la que tendremos que presentar nuestros datos, ¿no? Primero, el resumen de toda investigación se presenta generalmente en el cuadro 1 y es justamente la distribución de los pacientes que hemos reclutado respecto a la variable de interés, ¿no? A la infección parasitaria en este caso, en personas con VIH, ¿no? Las personas con VIH van a tener una diferente distribución respecto al sexo. Esta es una variable cualitativa. Fíjense, lo único que hacemos es contar de estos 3.500 cuántos son de sexo femenino y cuántos son de sexo masculino, y eso lo expresamos en porcentajes y prácticamente ahí se acaba el análisis descriptivo de esa variable. Por otro lado, ya aquí se hace un análisis bivariante, es decir, de estas personas que pertenecen a diferentes sexos cada una, cuántas tienen infección y cuántas no, ¿no? Y aquí vemos la distribución también en términos absolutos y en porcentajes, ¿no? Entonces, este marco es lo que llamamos un análisis bivariante. El odds ratio, que es un análisis de riesgo, también se maneja como análisis bivariante, y posteriormente esta tabla se valida con un test estadístico, ¿no? En este caso un chi cuadrado. ¿Por qué? Porque las 2 variables que estoy manejando aquí son cualitativas. Un error que siempre escucho en nuestro ámbito es tratar de desarrollar un estudio y tanto los revisores como los que están haciendo el trabajo quieren sacarle un chi cuadrado de donde sea, ¿no? ¿Cuándo voy a calcular el chi cuadrado? Necesito un chi cuadrado en mi estudio. Eso solo se aplica si las 2 variables son cualitativas y nada más, ¿no? Si las variables que estoy comparando no son cualitativas, entonces no corresponde calcular un chi cuadrado y vamos a ver que hay otros tipos de análisis. Básicamente lo que vamos a tener son 2 variables con generalmente 2 clases. Aquí vamos a ir controlando vamos a ir contando los casos expuestos generalmente, casos no expuestos, los controles expuestos y los controles no expuestos. Pero esto puede variar de acuerdo al análisis que vamos a hacer. En pruebas de diagnóstico, por ejemplo, lo que hacemos es comparar los verdaderos positivos con los falsos positivos y los verdaderos negativos con los falsos negativos, ¿no? Entonces, esta tablita que estamos viendo acá va a tener positivo, negativo en la variable
gold standard o el laboratorio de comparación, y positivo y negativo con la prueba que estoy estudiando. Por ejemplo, una nueva prueba rápida para COVID-19 va a venir acá comparada con el PCR, que sería el gold standard, ¿no? Entonces acá vamos a tener que analizar las congruencias. En el caso del VIH, por ejemplo, las pruebas de primera, segunda, tercera y cuarta generación de PISA y las de ácidos nucleicos han ido mejorando este rendimiento, y lo que se hace en este análisis bivariante es calcular lo que llamamos sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índices de Jordan, índices de verosimilitud y otros, ¿no? Que ya podríamos ir viendo en otra sesión. Cuando tenemos dos variables cuantitativas y queremos ver su asociación en un análisis bivariante, aquí hay una diferencia. No podemos utilizar una tabla de contingencia porque nuestras variables no tienen dos clases o tres, ¿no? Tienen infinitas clases porque son variables numéricas. Entonces aquí se calcula lo que es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Esta es la fórmula, pero no le presten atención porque nunca la vamos a ver. Lo que hacemos es graficar cada punto de nuestros pacientes. Cada paciente representa un punto aquí en esta gráfica, y lo que tenemos es una nube de puntos o un scatter plot. Y entre estos puntos voy a tratar de establecer una relación lineal, es decir, tratar de ver si la distribución de los puntos estos tiene una tendencia lineal, ¿no? Y Pearson es lo que hace, ¿no? Ver si hay una tendencia lineal. Otra excepción es cuando las variables, una es cuantitativa, por ejemplo acá esta, y la otra es cualitativa, ¿no? La otra sería la variable que viene en este eje, que es solamente una en este caso, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es calcular la media, los cuartiles, el valor mínimo y el valor máximo, y generar lo que llamamos una caja o un diagrama en caja, ¿no? Estos diagramas en caja, lo que quieren hacer es, de manera similar a la distribución que hemos visto hace rato, establecer el punto medio de una curva, una de las colas, la otra cola, y la concentración mayor de los datos. Es decir, que es lo mismo que estamos viendo aquí abajo, ¿no? El punto inicial, el punto final, se grafican como bigotes, y la concentración de los datos, el 50% de los datos centrales, se grafica desde este cuartil hasta este otro, ¿no? Que es lo mismo que haríamos en esta distribución. Es una manera diferente de presentar estos datos. Lo bueno es que podemos comparar varias de estas cajas en una sola gráfica si es que yo quisiera, lo que le da un análisis de multidimensionalidad a nuestra gráfica, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Están viendo de comparar varias de estas curvas. Lo que quiero que se entienda es que esto es lo mismo que esto, pero esto no podría ponerlo al lado con 6 o 7 curvas más, ¿no es cierto? Entonces, esto me da la facilidad de poner esta distribución, compararla con estas otras y ver si tienen o exhiben alguna diferencia. Entonces, le estoy dando mucho más amplitud respecto a información a la gráfica. Eso es en lo que representa análisis bivariante. Ya pasando un poco a lo que es los sesgos y la validez, la Cochrane maneja esta pirámide, ¿no? En donde el tope es un metaanálisis, la revisión sistemática, una metaregresión, los estudios controlados, los ECAs, los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles, reportes de casos, los libros y los textos clínicos, la opinión de expertos, fíjense, es generalmente lo más bajo en nivel de evidencia, y la investigación básica, ¿no? La investigación preclínica. Esto, en términos de evidencia, es lo que necesitamos escalar con nuestros diseños en investigación y respaldar con estadística. En cada uno de estos niveles, el nivel de estadística es más complejo. Lo que les estoy explicando por ahora en casos y controles, reporte de casos y estudios de cohortes.
Los ensayos clínicos, por ejemplo, utilizan otro tipo de métodos para validarse, ¿no? Acá, por ejemplo, están viendo un software que les va a permitir el cálculo del tamaño de muestra. Si pueden ver algún tutorial, sería lo más adecuado. Es, creo, uno de los más sencillos para calcular el tamaño de muestra, si uno no sabe utilizar el PAS. La base de datos que están viendo, quiero hacer hincapié en cómo se conforma de manera, digamos, a propósito. Yo he mezclado esta base de datos y esta variable, que es el número, que debería empezar de manera secuencial del 1 al 25, la he desordenado. Cuando uno hace un análisis estadístico, generalmente los datos se desordenan. ¿No? Les ha debido pasar cuando hacemos en Excel, por ejemplo, uno mezcla los datos y después no tiene un orden. Esta variable la voy a poder ordenar de menor a mayor y me va a volver a ordenar todo en mi base de datos. Es por eso que tiene que haber siempre la variable número en una base de datos. Luego, cada una de las variables pues, va a tener su determinación, ¿no? Aquí está nuestro primer paciente, que es de sexo masculino, tiene 75 de presión sistólica, 110 de glicemia, 220 de colesterol, es no reactivo para VIH, 79 CD4 es su conteo en su citometría de flujo, no recibe terapia antirretroviral. El test que tiene acá es positivo para VIH y también para COVID, ¿no? Aquí estamos tratando, hemos hecho un pequeño trabajo respecto a la relación entre COVID y VIH, que era una de las preguntas que nos hacíamos todos respecto a cómo iba a ser el curso del COVID en estos pacientes. ¿No? En el marco de estadística avanzada, pues lo que vamos a hacer es un poco ver cómo se interpretan estos datos y comparar medias, medianas o proporciones y ver cómo se comportan los test de validación, ¿no? Justamente en los ensayos clínicos lo que tenemos que hacer es buscar la aleatorización, ¿no? Antes de la intervención, y vamos a tener un grupo control y un grupo de intervención. En estos dos grupos vamos a comparar dos situaciones antes de la manipulación de los datos y después, ¿no es cierto? Pero obviamente en cada grupo. Comparando el antes y el después, en el grupo de intervención voy a tener lo que llamamos control interno. Por eso se llaman ensayos clínicos controlados. Primero, porque tienen un grupo control, y segundo, porque estadísticamente va a haber un control interno. Y posteriormente, aquí vamos a ver si hay diferencias entre el grupo control y el grupo de intervención al final del estudio. Y aquí vamos a tener el control externo, ¿no? Lo que estoy haciendo es explicarles por qué se llaman ensayos clínicos aleatorios controlados, porque va a haber un control estadístico y este va a ser interno y externo, y además hay una aleatorización. De aquí derivan pues diferentes diseños, ¿no? Si hago aleatorización, este ensayo va a ser controlado nada más, pero no aleatorio, o podríamos tener ensayos cruzados, ¿no? La manipulación en un grupo puede volver a repetirse en el otro grupo y mezclar diseños, ¿no? Es decir, que los participantes del grupo de intervención podrían después formar parte del grupo control y uno va jugando un poco con los diseños respecto a lo que uno quiere ver o evidenciar en el ámbito de investigación, ¿no? Aquí ya se hace más complicado esto, ¿no? Cuando tengo las unidades muestrales y evalúo un efecto y tengo un factor o un tratamiento, si quieren, y este tratamiento es fijo, si quieren también esto es una causa y esto es un efecto, la respuesta en nuestra población, pues lo que voy a utilizar es una t-student para comparar estas situaciones, ¿no? Obviamente aquí esto depende de los grupos que estoy estudiando. Si quiero hacer un análisis multivariante en este ámbito, lo que necesito es el análisis de la varianza de un factor, ¿no? Lo que estoy evaluando es un factor fijo, o un tratamiento, o una causa que estoy tratando de evidenciar respecto a esta respuesta o al efecto, ¿no?
Aquí podría sumarle una covariable, que puede ser un factor aleatorio, otras variables que son las que vamos a sumar, un factor bloque, generalmente una variable cualitativa, ¿no? Y pues voy a tener aquí diferentes condiciones, ¿no? El análisis de la covarianza, si es que introduzco una covariable. Si las variables de respuesta no son únicas, sino son dos, voy a tener entonces un análisis multivariante de la varianza, que es el MANOVA. Y si lo que evalúo no es la varianza, sino la covarianza, pues aquí voy a tener el análisis multivariante de la covarianza, que se denomina MANCOVA, ¿no? Entonces hay que evaluar todas estas situaciones. Ya les explico un poco lo que era el metaanálisis, ¿no? Hay que revisar información respecto a una pregunta de investigación y llegar a una conclusión que por esa metodología va a ser lo más robusto y prácticamente irrefutable en el momento, ¿no? ¿Por qué digo en el momento? Porque justamente le hago seguimiento a este artículo desde el 2016, porque la evidencia va cambiando. No es la misma conclusión a la que llegaba este artículo, este metaanálisis, el 2006, que el 2022, que ahora tiene una última actualización. Entonces, la evidencia va a ir cambiando y mientras nosotros podamos analizar esa evidencia, nuestro proceso de actualización va a ser cada vez mejor. Por eso voy a tomar mejores decisiones en mis pacientes, ¿no? Básicamente lo que queremos aquí es evidenciar que entre los diferentes estudios, fíjense aquí de manera muy, muy teórica, este estudio está favorable a lo que serían los barbitúricos. Este estudio nos dice que la evidencia no es favorable a los barbitúricos. Si yo basara mi decisión en un paciente, en cualquiera de estos estudios, pues no tendría digamos, muy claro el ámbito como para tomar una decisión, ¿no es cierto? El tercer estudio que están viendo aquí abajo, peor todavía, o sea, no me dice nada. Primero está en medio, ¿no es cierto? No me da evidencia ni a favor ni en contra. Ese es más o menos el ámbito de análisis en una de estas gráficas. Hay estudios que van a estar a favor de la intervención y otros en contra de la intervención y otros en medio y peor no me dicen nada. Lo que tenemos que hacer es más o menos sacar el promedio de esto, que es de manera muy burda lo que hace un metaanálisis, ¿no? Y saca esta gráfica final que es la conclusión final. Si se fijan, este rombo está en el ámbito favorable. Podríamos decir que los barbitúricos son beneficiosos en el tratamiento de estas lesiones cerebrales, pero pues eso sería un poco discutible porque aquí netamente hay lo que llamamos los bigotes de esta gráfica que están tocando esta línea y se están pasando al lado de no beneficio si quieren. Entonces sería un poco controversial. No todas las respuestas las tiene un metaanálisis. Generalmente lo que podemos hacer es basarnos en el estudio más grande que estamos evaluando y tomar decisiones en base a eso, pero hacer un análisis riguroso, ¿no? Acá ya de ese estudio una comparación real en donde un estudio está a favor del no uso de los barbitúricos. Esto tienen que tener cuidado porque puede cambiar la denominación. Y este es, digamos, intermedio, no presenta datos ni a favor ni en contra. Y el resultado, al final de cuentas, no muestra un beneficio de los barbitúricos. En conclusión, podríamos decir que para esta situación, ¿no? Para evitar la mortalidad, que es algo que hay que ver, siempre que se está comparando, aquí se está comparando mortalidad como el outcome, pues no van a ser muy determinantes en este ámbito los barbitúricos para tratar una lesión cerebral y condicionar una menor mortalidad. En el ámbito de pruebas diagnósticas, esto es otro ámbito, ¿no? Lo que hablamos de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos negativos y falsos positivos en esta tabla de contingencia con la conformación que ustedes están viendo aquí.
que es básicamente verdaderos positivos sobre el total de positivos, ¿no? O más bien el total de personas con la enfermedad o con la característica, pues eso va a ser sensibilidad, y la especificidad va a ser entre las personas que no tienen la enfermedad, cuántos básicamente no tienen la infección o la enfermedad por una prueba diagnóstica, ¿no? O sea, son verdaderos negativos. Algo que hay que tomar en cuenta es que la prevalencia de enfermedad tiene que tomarse en cuenta. A mayor prevalencia, la relación de positividad se incrementa en algunos casos, ¿no? Esto no es una relación directa, pero en el análisis estadístico generalmente se tiene esa tendencia, ¿no? Ahora que estamos con casos de muy baja prevalencia o incidencia, si quieren, en COVID-19, las pruebas diagnósticas tienen otro rendimiento que es mucho menor, si se fijan aquí, el 17% nada más, respecto al comportamiento de estas pruebas cuando estemos en un pico. Cuando venga la quinta ola, seguramente vamos a tener mayor valor predictivo positivo de una prueba diagnóstica positiva para COVID, porque ese es el comportamiento en base a la prevalencia de la enfermedad. Entonces, los aspectos epidemiológicos son muy importantes a evaluar también en este caso, ¿no? El chi cuadrado ustedes generalmente buscan, no es nada más que buscar un valor observado, el número de pacientes que tenemos en cada casilla, ¿no? Aquí podemos ver que esta es la casilla A, B, C, D, y aquí tenemos en la casilla A el valor observado y el valor esperado. Esta diferencia elevada al cuadrado dividida sobre el valor esperado teórico del modelo de distribución chi cuadrado. Y esto se hace para cada casilla y se obtiene al final un chi cuadrado. Actualmente nadie hace esto, el software calcula todo esto. Este es el parámetro que tenemos que identificar. Generalmente hay una tablita. Esta es la tabla de contingencia para un estudio que hemos hecho respecto a la distribución del dímero D respecto a la severidad de COVID-19, y ustedes pueden ver los datos que hemos manejado. ¿No? El chi cuadrado en este caso es 40, lo que nos está diciendo que este estudio tiene cierta validez, ¿no? Es la fórmula del chi cuadrado, que igual nadie la maneja ya, y esto es lo que queremos buscar, ¿no? En esta tabla lo que tenemos generalmente es que buscar el nivel de confianza o la probabilidad, que generalmente es un 95%, y los grados de libertad, ¿no? Esto nos va a dar un punto de corte, que en este caso es 3.84. Eso representa este punto, ¿no? El dato que hemos calculado del chi cuadrado es 40. Va todavía más allá de esta tabla, ¿no? Esta tabla llega del 3 al 7. 40 estaría mucho más allá, es decir, que tendríamos mucho más ceros aquí en el nivel de confianza del estudio. Por ende, el estudio tiene significación estadística. Si el dato de chi cuadrado que calculamos está por debajo de este punto de corte, pues no tendríamos significación estadística, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero ver cómo hemos diseñado nuestro estudio, a qué nivel de confianza. Pero eso es parte de lo que llamamos diseño, ¿no? Generalmente tenemos una hipótesis, y esto es lo que hay que hacer después de que nuestros datos estadísticos se analicen de manera univariada, bivariada o multivariante, ¿no? Esta hipótesis, en el primer caso, puede ser cierta, pero yo la catalogo como falsa, ¿no es cierto? Y esto es lo que llamamos aceptar la hipótesis nula, pero en algún caso podría clasificarla de manera correcta, es decir, si la hipótesis es cierta, yo podría catalogarla como falsa y rechazar esta hipótesis nula, y lo que estoy cometiendo ahí es un error que denominamos de tipo alfa. Ocurre una segunda situación en que la hipótesis es cierta, pero yo la catalogo como falsa, y ahí voy a catalogarla en base a un error de tipo beta, que es lo que conocemos como error de tipo 2 también,
Y la otra situación sería pues un acierto, ¿no? Rechazar la hipótesis alternativa cuando esta es falsa. Y esa sería la situación correcta en este caso. Lo que hace una prueba de hipótesis es básicamente a un nivel de confianza, ¿no? Y en ese ámbito, pues, manejamos lo que es la significancia estadística, que la describió Fisher, primero manejando este test de hipótesis, el nivel de significancia, que generalmente en nuestros estudios es al 95%, o un nivel de significancia de 0.05, si quieren. El algoritmo estadístico o la prueba de hipótesis que vamos a utilizar, en el caso que acabamos de ver, es la prueba de chi cuadrado. Eso no se aplica para todo, pero el tiempo no nos va a dar como para avanzar mucho más, ¿no? Y el valor de P, ¿no? La significancia asintótica bilateral y la interpretación que vamos a dar a este valor de P. Esto es básicamente a lo que vamos a concluir para darle robustez a nuestro estudio, y es en conclusión lo que tenemos que hacer en el ámbito de investigación, ¿no? Los errores estadísticos de tipo 1 y de tipo 2 que ya vimos, el chi cuadrado, que es el ejemplo que estoy dando en esta ocasión, para ver si las variables son dependientes o no. Esa es la terminología estadística. Aquí un ejemplo con el dímero D y también los casos de severidad de COVID-19, utilizando esta tablita de contingencia que ya vieron, solo con un ejemplo de cómo se establece la relación, ¿no? Aquí la pregunta es si la severidad de COVID-19 o de la patología está en relación a el nivel de normalidad o anormalidad, en este caso, porque es variable cualitativa de los reactantes de fase aguda. Primero se hizo con los dímeros, luego ferritinas y otros elementos interleuquinas también que hemos tomado en el estudio, ¿no? Entonces, lo que queremos responder es básicamente si hay asociación entre una variable y otra, ¿no? Y entonces podríamos resolver esto también en términos cuantitativos y tomar el dímero D no de manera cualitativa, sino de manera cuantitativa, es decir, con números, y ahí necesitaríamos el t-de-student que ya vimos hace rato, ¿no? Pero primero necesito ver la homogeneidad de las varianzas para ese estudio, ¿no? Y ese test de homogeneidad se llama test de Levin, es básicamente lo mismo que el test de normalidad. Este test no me va a responder a si las variables son normales, me va a decir si son semejantes en términos de varianzas, es decir, si tienen varianzas iguales, o en última instancia si son comparables, ¿no? Esta es la prueba de t-de-student y el test de Levin de varianzas o de similitud de varianzas, que ustedes están viendo que en este ejemplo son similares, y por eso este análisis de prueba de t-de-student está pues bien utilizado en el marco de este estudio, ¿no? Es el estudio que hemos hecho en la caja petrolera. Por último, pues una tablita que nos muestra esta asociación, ¿no? A veces cuando tengo dos variables, pues trato de asociarlas, pero una es cuantitativa, la otra es numérica o cualitativa, y hay diferencias, ¿no? Básicamente esto es un resumen. Cuando tengo dos variables cualitativas y ambas son nominales y ambas solamente tienen dos clases, puedo utilizar el coeficiente phi, el índice de kappa, o puedo calcular el riesgo relativo o el odds ratio, ¿no? Dependiendo del diseño de cohortes o de casos y controles. Si una es politómica y es nominal, el coeficiente de contingencia, cuando la otra es dicotómica. Si una es generalmente la dependiente, dicotómica, y la otra es politómica, hay una congruencia aquí, los coeficientes de contingencia. Si ambas son politómicas, o sea que tienen varias clases en la variable, la B de Kramer, el lambda, el coeficiente de incertidumbre o el índice de kappa. Si ambas variables son ordinales, el análisis de Kendall, la tau B de Kendall, la tau C de Kendall, la D de Somers o la Rho de Sperman, ¿no? Todo esto, si se dan cuenta, es equiparable a lo que sería un chi cuadrado, pero no en todos los casos se utiliza un chi cuadrado, ¿no?
Y cuando tenemos dos variables numéricas, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que ya vimos, ¿no? Es lo que se tiene que calcular. Es decir, que calculamos parámetros de posición, moda, mediana, media aritmética, desviación estándar, intervalos intercartiles, sacamos gráficas, hacemos análisis multivariante y también establecemos la asociación en base a toda esta tablita que está resumiendo esto. Y por último, para comparar, pues vemos las pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿no? Y dependiendo de los estudios, si son longitudinales o transversales. Aquí sí lo domina el ámbito de la prueba de chi cuadrado, si se dan cuenta, ¿no? Cuando tenemos varios grupos, uno o varios grupos, chi cuadrado es la prueba que buscamos, pero no todos estos chi cuadrados son idénticos. Este es de bondad de ajuste, este es de homogeneidad, y aquí, por ejemplo, tenemos otras pruebas como la prueba de Yates o la prueba de Fisher, que podrían rendir incluso mejor que la de chi cuadrado si es que los datos son reducidos. Cuando tenemos pruebas paramétricas y variables ordinales, el chi cuadrado de bondad de ajuste para un grupo, U de Mann-Whitney cuando son dos grupos, y cuando tenemos más de dos grupos, la H de Kruskal-Wallis, la T de Student, de un factor, de varios factores, el ANOVA, cuando los estudios son transversales y utilizamos pruebas no paramétricas, y en los estudios longitudinales generalmente el test de Wilcoxon, Friedman, la Q de Cochrane, McNemar, pues nos van a permitir hacer un análisis de acuerdo al tipo de variables o conformación que estemos utilizando. No, estas dos últimas tablas resumen todo lo que deberíamos hacer. Por cuestiones de tiempo no vamos a avanzar. Gran parte centrado en lo que es el chi cuadrado, pero en el chi cuadrado de bondad de ajuste con un solo grupo, ¿no? Que tiene ciertas diferencias respecto a lo que es el chi cuadrado de homogeneidad, y habrá que ver, pues, de ampliar un poco más esto en base al análisis que cada uno quiera hacer. Pero básicamente lo que yo entiendo es que van a llegar a este nivel de análisis para el análisis estadístico que están realizando. Con eso concluyo. Por favor, Pedro, si tienen alguna duda, algún comentario, quedo atento. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Nuevamente agradecerte por la colaboración que siempre nos das en este curso. Vamos a proceder, por favor, a responder las preguntas de los participantes. Así, si hay alguien que tiene alguna consulta o duda, por favor, puede tomar la palabra. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Mencionaba que el rendimiento de las pruebas diagnósticas varía mucho de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad. Así es. Ahora, no siempre nosotros tenemos posibilidad de conocer la prevalencia de alguna enfermedad para calcular el valor predictivo positivo o negativo. En este caso, ¿nos nomás con la sensibilidad y especificidad o hay otra forma de obtener estos valores predictivo positivo o negativo? A ver, primero, gracias por la pregunta. Cuando hablamos de estas pruebas, si se fijan la sensibilidad y la especificidad, cuando tenemos en una tabla de contingencia estos valores, los verdaderos positivos y los falsos negativos, sumando estos dos, o sea, sacando el total de personas en estas dos casillas sumadas, ese resultado generalmente es igual a la prevalencia. Quiero mostrarles acá, por ejemplo, ¿no? Aquí teníamos pacientes con diferentes grados de severidad de COVID-19, básicamente era severo y no severo, y un dímero D, ¿sí?, presente y ausente en esa alteración. Esta de aquí, la suma de 43 personas con severidad y con un dímero D no alterado, ¿sí?, este 250 es la prevalencia del elemento que estoy esperando encontrar. En este caso, la prevalencia de la severidad, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo específicamente a la prevalencia de la enfermedad, sino a la prevalencia del elemento que estoy queriendo utilizar como elemento de comparación o variable de comparación. Claro que en algunos estudios podría este mismo dato aquí
ser o representar básicamente la prevalencia misma de la enfermedad en términos epidemiológicos, ¿no? Entonces, eso habrá que ver. De todas maneras, para eso sirve el marco teórico. Si yo no he logrado establecer la prevalencia de una patología en mi medio, podré tomar en el marco teórico algún dato que haga referencia de la prevalencia de esa enfermedad en otro medio. Y entonces tomaré ese dato de mi marco teórico y haré la referencia, ¿no? Según Roberts y colaboradores, en el artículo tantos, referencia tantos, esta es la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, siempre hay maneras de tener, digamos, un indicador próximo o aproximarnos a ese dato, pero no dejarlo, digamos, en cero. Entonces, un poco hay que apoyarnos en el marco teórico o también buscar una variable proxy que nos pueda dar una indicación, valga la redundancia, aproximada a eso que estamos midiendo, ¿no? Esa sería básicamente la respuesta. Después, para calcular los valores predictivos positivos, se utilizan estos mismos valores, ¿no? Pero el cálculo se hace hacia este otro lado, se hace de manera horizontal. Este dato dividido entre el total marginal de esta tabla es el valor predictivo positivo, ¿no? Espero haber respondido a la... Doctor, buenas noches. Mi nombre es Carlos Sosa. Quiero hacer también, bueno, tenía dos preguntas, pero la he reducido a una. Porque siempre quise, bueno, esto de los estadísticos de prueba, siempre quise saber cuándo uno utiliza el chi cuadrado y el t de estudio, que más usamos, ¿no? Pero acaba de mencionar otros estadísticos. Kruskal-Wallis, ADNOVA, Matt Whitney, la Q de Cochrane, la P de Pearson y bueno, tantos, ¿no? Que esta tablita realmente es la primera vez que la veo, es muy llamativa, muy resumida, lo que me puede ayudar a qué estadístico de prueba debo usar, ¿no, doctor? No sé si tal vez, bueno, ya lo he entendido, pero tal vez pedir a los organizadores, ¿no?, que nos puedan compartir el video lo más antes posible, porque ha estado muy resumida, muy concreta y su presentación. Muchas gracias, doctor, por la explicación. Y tengo una pregunta, doctor. Hablaba al principio acerca de las variables dependientes e independientes. En algún momento, cuando yo era residente hace unos 10 años, teníamos un docente que decía, si no tiene variable independiente, tu trabajo no sirve. Y había otro docente que decía, en una prevalencia de diabetes, nos daba el ejemplo, ¿cómo vas a tener variable dependiente e independiente? Solamente es una variable de estudio y punto, la diabetes nada más, nos decía, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás no he podido encontrar esa respuesta, ¿no? Si todos los estudios siempre sí o sí deben tener variable dependiente o independiente, o tal vez hay otros tipos de variables. Sí, justamente a ese tema, estoy mostrando ahorita la pirámide. En cada nivel de investigación, esta pirámide no es la de niveles de investigación, ¿ya? Pero en cada nivel de investigación que básicamente se correlacionan a los tipos de estudio, cada vez vamos subiendo un nivel de investigación, ¿no? Para eso también hacemos el marco teórico, para saber a qué nivel de investigación ya está el tema que estoy desarrollando. Si encuentro en Bolivia otro trabajo que ya responde a la misma pregunta, ¿para qué voy a hacer el mismo estudio? No tiene sentido. Lo que corresponde es que me suba sobre los hombros de esos investigadores e investigue un nivel más allá, ¿no es cierto? Entonces, para eso es el marco teórico. En cada nivel de investigación, las denominaciones de las variables de respuesta cambian, ¿no es cierto? En un nivel descriptivo hay solamente una variable, ¿no es cierto? En un nivel relacional va a haber dos variables, entre las cuales una va a ser dependiente y la otra va a ser independiente, ¿no? O sea, pero eso corresponde, esa terminología, a un nivel relacional. Más allá del nivel relacional, hay un nivel explicativo. En ese ámbito va a haber una variable de resultado, ¿no? O la variable explicada, si quieren. O sea, cambia de denominación, pero al final en el análisis estadístico es una variable que ponemos en una casillita en el SPSS,
lo que tenemos que hacer es determinar cuál es esa variable que vamos a estudiar. También se la denomina variable de estudio, ¿no? Entonces, en el nivel explicativo, esa variable tiene otro nombre, variable explicada o variable de resultado. Y las otras variables ya no se llaman independientes, se llaman variables explicativas. Lo que estoy queriendo indicarle es que es básicamente lo mismo, pero lo más correcto es de que en cada nivel de investigación le demos una denominación que corresponde a ese nivel. El hablar de variable dependiente e independiente, por ejemplo, corresponde a un nivel relacional, es decir, que vamos a asociar variables. Y lo que vamos a hacer en ese nivel es justamente esto, asociar, ¿no es cierto? Voy a calcular una B de Kramer, un coeficiente de incertidumbre, un índice de capa, asociando. Y ahí voy a tener una variable que va a ser dependiente y la otra va a ser independiente. Listo. Si no hago una asociación, lo que voy a hacer es subir de nivel y seguramente buscar la comparación, ¿no? Entonces, fíjense que son los términos que tenemos que utilizar cuando estemos desarrollando el diseño de nuestro estudio. ¿Cuál es el objetivo? Comparar. ¿Cuál es el objetivo? Asociar. Incluso al ponerle el nombre al estudio, ¿no? Verificar la asociación entre los índices de dímero D o los niveles de dímero D y la severidad del COVID-19. Yo ya estoy indicando en el título qué es lo que voy a hacer en el análisis estadístico. Y es así como tenemos que entender, ¿no es cierto? A veces uno lee una tesis y dice comparar, y cuando uno ve qué han hecho en su análisis estadístico, están utilizando herramientas de asociación. Entonces, desde el título mismo está mal concebido, ¿me entienden? Entonces, tal vez es algo superficial y a veces yo no me gusta mucho darle mucha importancia a estas cuestiones, pero en realidad cuando uno trata de publicar un trabajo, estas cuestiones saltan mucho a la vista y son observadas. Entonces lo que queremos es tener trabajos robustos, ¿no? Que no sean observados en ningún ámbito y que manejen pues la terminología adecuada en el nivel adecuado. Y obviamente para esto pues necesitamos una buena tutoría, y eso es lo que quiero un poco recalcar, que deberíamos ya generar un grupo de tutores que tengan estas bases muy, muy robustas, solventadas, para llevar a cabo estos trabajos de investigación. Obviamente se necesitan recursos porque las tutorías generalmente son pagadas, ¿no? Y de esa manera creo que vamos a mejorar el nivel de investigación en nuestro medio. Muchas gracias, doctor. Y la verdad es esa, ¿no? Cuando yo empecé después, posterior, que terminé la residencia, a entender estas pruebas de asociación y las que también dijo de comparación, pues he sido invitado a muchas defensas de trabajos de los residentes y les pregunto, ¿no? Tu estadístico de prueba, ¿por qué has puesto chi cuadrado y no el testude? ¿O por qué has puesto esto y no el U de Madwiney, ¿no? Y la verdad es que no hay respuestas. Creo que, como se dice, son cosas que se tienen que aprender en este tipo de tutorías que a veces ni nosotros mismos como docentes quizás en algún momento entendemos y tampoco podemos explicarlo bien a los residentes, ¿no? Pero gracias, doctor, y como usted dice, esperemos que pues de aquí en adelante nuestras investigaciones sean robustas como usted lo ha dicho, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. ¿Hay algo más, por favor? Doctor, perdón, una pregunta más. Dígame. Doctor, tenía una tabla en la que estaba comparando el uso de barbitúricos y mostraba unos diagramas de caja. Y en algún momento usted dijo que hacía referencia al rombo como el promedio, digamos, de la mayoría de los estudios, pero tenía un rombo que tenía una colita que estaba pasando la línea del medio y eso significaba que el metaanálisis, digamos, no aportaba ni a favor ni en contra, pero que en esos casos podríamos utilizar el estudio más robusto para tomar una decisión, ¿cierto? Así es. O sea, no hago caso al rombo, eso me quedó un poco flojo. Sí, es que
Estoy proyectando, creo, ¿no? La anterior. Esta. Esa. No, si se fija, el rombo sí. es 1.15, ¿no? Es de 1, que es esta línea, está un poquito más hacia la derecha, un poquito más hacia no favorable a barbitúricos, si quiere, ¿ya? Es decir, que la evidencia me está mostrando que el uso de barbitúricos no tiene mucho beneficio, ¿ya? Pero esta evidencia no es contundente porque el intervalo de confianza, que aquí también se maneja al 95%, está tocando el 1, ¿no? Está por debajo de 1 en su límite inferior y por encima de 1 en el límite superior. No puede ser pues favorable y desfavorable al mismo tiempo el fármaco. Entonces, en este marco no tenemos en el análisis realizado mediante el metaanálisis una certeza respecto a la evidencia. Pero podríamos agarrar por ejemplo, que en este caso es el estudio que tiene un tamaño de muestra más grande. Y eso se evidencia en el tamaño, si quiere, de este cuadrado. Este tiene un cuadradito más chiquito que y eso es porque el software que utilizamos se llama Redman 5, que utilizamos con la Cochrane, le da una ponderación en base al diseño, el tamaño de muestra y a otros elementos, y esa ponderación aquí la pueden ver como el peso del estudio. Este estudio, entre estos dos, tiene más peso, ¿no? 55%. Podría basar mi decisión en base a este estudio, pero en este caso es lo mismo, ¿no? La misma situación. Básicamente, esta pregunta no tiene una respuesta, pero podríamos concluir en que no hay evidencia clara, sustente, el uso de los barbitúricos para disminuir la mortalidad por lesiones cerebrales por trauma agudo. Y esa es la conclusión que yo seguro que maneja este estudio, porque yo lo estoy viendo prácticamente a diario. Nosotros vamos a utilizar o no vamos a utilizar barbitúricos. Este estudio nos está diciendo que si para aquí en esta área no habría duda, necesito barbitúricos, ¿no? Es como el caso del Doctor, su audio se ha cortado, por favor. No se lo escucha. Ya, entonces, esa es la situación. Si me están escuchando todavía, se cortó la comunicación. Sí. Doctor. Hola. Sí, te escuchamos, sí, doctor. Doctor, algunas veces he visto estudios en los que están haciendo de subgrupos que tienen un gráfico parecido al que nos ha mostrado de los barbitúricos. Entonces, sí. Presentan datos para un determinado subgrupo que es favorable en algún aspecto, pero todo lo demás está al lado izquierdo o con algún intervalo de confianza pisando en la línea media. Ese tipo de estudios o de resultados basados en un análisis de subgrupos son buenos. Es que depende del análisis que se plantee, ¿no? O sea, lo que hay que entender al análisis de clusters o de subgrupos que llamamos es que hay ciertas características que buscamos en un grupo de pacientes que podrían ser diferentes o marcar una diferencia respecto al análisis que estamos haciendo. Entonces, cuando separamos en un análisis de subgrupos, si los resultados, o si quiere la gráfica que estamos viendo, forest plot, no muestra variaciones, ese análisis de subgrupos no nos da evidencia para tomar decisiones diferentes en un grupo y en otro. Pero si en el análisis de subgrupos la conformación de este scatter forest plot cambia, tengo evidencia a favor o en contra del uso de estos fármacos en determinados subgrupos.
Entonces habrá que ver también cómo se plantean los subgrupos y primero habrá que ver si los estudios que estoy incluyendo en el metaanálisis pueden permitirme hacer ese análisis de subgrupos. Por ejemplo, puede haber un estudio grande que no contempla un análisis por grupos etarios, por ejemplo, o por razas, ¿no? Dependiendo de la variable que esté queriendo utilizar como determinante de subgrupos. Y entonces, si hay un estudio que no ha tomado esa variable, no voy a poder generar el análisis de subgrupos en el metaanálisis. Entonces, es importante que los diseños metodológicos por eso estén robustos y en el marco de comparación con otros estudios similares en el marco teórico y la discusión, pues tengan similitudes, ¿no? No puedo comparar estudios que no son similares. Es el primer criterio para un metaanálisis. Lo que hago es juntar estudios que responden a esa pregunta, pero en el mismo diseño metodológico, generalmente todos tienen que ser ensayos clínicos para un metaanálisis, pero ahora estamos desarrollando metaanálisis para estudios de cohortes, por ejemplo. Entonces, la situación está cambiando, pero generalmente tienen que ser ensayos clínicos, todos. Entonces, hay que ver si la pregunta de investigación se puede subdividir de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, doctor. Bien, creo que podríamos concluir la sesión si es que no hay más preguntas. Sí. Creo que no hay ninguna otra consulta más. Entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Nuevamente te agradecemos, Jorge, por la predisposición, el tiempo que brindas para la colaboración en estos cursos de capacitación. Vamos a estar viendo la posibilidad, como tú lo planteaste, de poder hacer alguna tutoría un poco más profundizada con los residentes en próximos eventos, ojalá ya tal vez de una forma presencial. Entonces vamos a tratar de organizar, tratar de hacer un seguimiento más fuerte a los proyectos que nos plantean desde la caja, ¿no? Entonces esta alternativa está sobre la mesa y la vamos a evaluar. Entonces, gracias, Jorge, por la presentación, por la excelente presentación, que ya les da a todos los participantes un buen preámbulo al manejo estadístico de los datos que puedan ir generando en sus proyectos de investigación. Entonces, hasta una próxima oportunidad y gracias nuevamente. Muy bien, vamos a continuar con la sesión, ya la última presentación. Voy a mostrarles, como ya les indicaba, un modelo de propuesta de proyecto de investigación que nosotros solemos manejar en la universidad para las convocatorias que nos ofrece la cooperación sueca. Entonces les voy a pedir un par de minutitos para compartir el documento, así que permanezcan por favor un momento en espera. Gracias.